Bueno, fue Estela de Carlotto, una mujer común de Argentina que tenía por vocación ser maestra y lo fue, casarse, y se casó, tener hijos, tuvo 4, Laura, Claudia, Guido y Remo, y sobre todo amar y ser amada, y también lo fue. Es, desde hace muchos años ya, 37 años, una abuela de Plaza de Mayo. Presido actualmente la institución que lucha por encontrar 2 generaciones, los hijos, nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos. Nuestros hijos son parte de los desaparecidos, esa figura nueva que nace por las dictaduras de Latinoamérica. Y la mayoría de ellos fueron asesinados luego de permanecer en centros clandestinos de detención. Las mujeres, que también militantes políticas y por eso las perseguían como a los hombres, cuando estaban embarazadas las dejaban vivir hasta que su bebé naciera en ese lugar siniestro. No para salvarles la vida, sino para sacarles el bebé y criarlos ellos, los asesinos o amigos de los asesinos, o dejarlos abandonados en cualquier lugar del país. Estas 2 generaciones buscamos las abuelas hace ya 37 años y hemos dejado todo. La mayoría mujeres, casadas con estos otros hijos por cuidar, pero la búsqueda no tiene fin, es interminable, hasta que se sepa todo. ¿Dónde están? ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Y dónde están los centenares de nietos, que hoy ya son adultos de 35, 36 años, que están vivos, son desaparecidos vivos? Y Estela es una más de estas abuelas de Plaza de Mayo. Cuando empezamos, algunas no nos sorprendió mucho lo que estaba sucediendo, porque conversando con nuestros hijos y su militancia política, opositora a la dictadura cívico-militar, que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976 y que comenzó con persecuciones feroces y se impuso lo que denominamos terrorismo de Estado, nuestras hijas, nuestros hijos militantes, en el caso particular de mi familia, Laura y Claudia, eran estudiantes universitarias. Cuando nos tocó ese día no deseado de que nuestra hija, nuestro hijo no volvió, hoy ya lo sabemos, cada una de nosotras, las madres de esas personas que no volvieron al hogar, salimos, y salimos solas. ¿Qué es lo que se nos ocurrió hacer? Y caminar buscando alguna respuesta que se nos diga dónde podían estar. Visitamos comisarías, regimientos, hospitales, en fin, todo tipo de lugar donde suponíamos que podían estar, y además golpeamos las puertas también de los políticos, de la Iglesia Católica, y ninguna respuesta, ninguna satisfacción, absolutamente nada. Estábamos solas, sin saber qué hacer, y teníamos miedo, sí, pero el miedo se disipa cuando uno busca un hijo, una hija, no importa lo que te pase, salís a buscar. Tuvimos la suerte de, al encontrarnos en esos lugares de búsqueda, encontrarnos con otras mujeres y decir, mañana vamos juntas. Y así se forma primero un grupo de 12 madres abuelas que son las fundadoras de nuestra institución. O sea, el miedo existió, pero desaparece cuando hay amor. Cada uno nace y es como es,
Si yo voy a mi infancia, siempre fui muy extrovertida. Ese carácter se exacerbó cuando tuve que buscar a una hija. Primero a mi marido. Él desapareció por 25 días y salí a buscarlo empecinadamente, silenciosamente y casi como un gueto, porque uno pensaba, no me van a entender, porque la prensa decía que nuestros hijos eran todos terroristas. Mentía, la misma prensa que miente hoy, mentía entonces. No soy distinta a las demás mujeres. Tengo ya especialmente una personalidad que me permite, como docente sobre todo, poder hablar, comunicar, hacer entender. Tengo educación, por eso respeto. Yo nunca agravio, nunca insulto. Jamás esta institución ha dicho algo de alguien sin tener las pruebas. Y también ese empecinamiento por el amor. Yo creo que todo esto que me mueve es mi personalidad, pero es el amor por mi hija Laura y por ese nieto que busqué tantos años, que por fin encontré, ¿no? Bueno, ese amor es el que mueve. Y la personalidad que ayuda, porque hay otras personas que también aman mucho, pero lloran y se quedan en la casa. Yo jamás me podría haber quedado, porque yo he sido siempre para hacer, moverme, combatir. Me rindo cuando ya sé que no voy a ganar lo que yo quiero ganar, pero si no la peleo. Entonces eso lo puse en práctica como abuela de Plaza de Mayo. Bueno, todos tenemos que recordar que en esa época de los 70 hubo dictaduras cívico-militares en casi todos los países de Latinoamérica. No así en México. México ha tenido siempre gobiernos constitucionales, pero la metodología impuesta por Estados Unidos de qué teníamos que hacer estos países que para ellos eran el patio trasero, y se imponía a la filosofía de los gobernantes. Cuando llegaron las dictaduras en Latinoamérica, cada país resolvió a su manera. México tiene una característica especial, que no fue en dictadura lo que ha pasado ahí, que tiene sus desaparecidos, que tiene su gente asesinada y tiene problemas muy serios, por ejemplo en Juárez con el tema de las mujeres, o los narcotraficantes que también asesinan y decapitan a personas y las dejan a la vista para el escarmiento. Esto es duro, es difícil. El miedo paraliza. Pero cuando uno tiene amor, insisto, no te puede paralizar el miedo. Y yo, ¿qué consejo les puedo dar? Si sirve, juntarse. Solos no hacemos nada. Si somos muchos, sí vamos a poder. Y manifestar. Manifestar, exigir, pedir al gobierno de turno que dé respuestas para que eso no siga pasando. Y hacerlo en paz. Nadie habla de violencias ni de actos irracionales. En paz. Manifestando tenacidad. Así que mi palabra es de aliento, de decirles se puede, de que no bajen los brazos y que sepan que no están solas. Nosotros las vamos a acompañar. La indiferencia es lo más triste que hay, porque el que está victimizado se siente en soledad. No vamos a tener un rasgo de humanidad para ayudarlo. Si cuando alguien tiene hambre se le brinda un pan, el que tiene sed de justicia necesita no estar solo. Entonces alentar, y yo digo agruparse. No hay nada mejor que el grupo. Yo estuve hablando de que acá hubo gente secuestrada, calculamos en 30.000 desaparecidos, y hubo un plan sistemático que puso en práctica esta dictadura del robo de bebés. Un plan que no fue ni casual ni esporádico, sino que hubo una consigna para dejar vivir a la embarazada, quitarle el niño y quedárselo ellos. Bueno, este proyecto es
un proyecto que está totalmente esclarecido, un proyecto de solución, porque hemos encontrado hasta ahora 114 nietos. Quiere decir de que los chicos están en algún lugar con otro nombre, otra historia y una familia falsa, ladrona. Al empezar a buscar esas dos generaciones, la mayoría de los niños que han nacido en los campos de concentración, nosotros no los conocíamos, no sabíamos si era varón, mujer, cuándo había nacido, quién se lo había quedado. Era buscar como una aguja en un pajar. No teníamos posibilidades de buscar otra alternativa para reconocerlos el día que los pudiéramos encontrar. Y salió un avisito en un diario de mi ciudad, donde decía que un papá, un padre, que negaba la paternidad, con una muestra de sangre del presunto hijo y de él comparado, dio que sí que era el padre. Cuando leímos esto de la sangre, claro, era padre e hijo. Nuestros nietos no tenían papá, estaban desaparecidos. ¿Serviría la sangre de las abuelas? Y ahí empezamos a buscar por el mundo respuestas. Visitamos países de Europa, fuimos hasta Uppsala, en Suecia, y en el año 1982, entre otras cosas, viajamos a Estados Unidos, y en Washington alguien nos acompañó a hablar con un funcionario de la Asociación para el Avance de la Ciencia, pensando que ahí podíamos encontrar alguna respuesta. No nos desalentaron, como en otros lugares del mundo, que nos dijeron no se puede, no sirve la sangre de ustedes. Ahí dijeron vamos a estudiar. De Washington pasamos a Nueva York y ahí nos recibieron médicos, genetistas y nos llevaron a un espacio científico llamado Blood Center. Nos atendió un gran médico genetista, Fred Allen, que ya no vive, y nos dijo también vamos a estudiarlo. En el año 83 ya tenían una respuesta positiva. Y allí se tuvo claramente que sí, que la sangre de la familia materna y la familia paterna podía reconstruir el mapa genético del papá y de la mamá de nuestro nieto. En 1984 ya empieza la democracia en nuestro país y vienen, invitados por el gobierno, un grupo de científicos. Y ya empezamos a gestionar la creación de un banco de datos genéticos, que hasta ahora es único en el mundo. No hay en el mundo abuelas buscando a nietos robados por razones políticas. Y ese banco que se constituye, sin saber cómo, por primera vez y con la visita de estos científicos, una comparación hipotética. Una nieta que no estaba desaparecida y la sangre de los familiares paterno-maternos. Y dio perfectamente un índice de inclusión en esas familias. Ya sabíamos que el sistema a usarse, que era el HLA o histocompatibilidad, era bueno. Con eso se funda este banco, por ley en 1987 y reglamentado en el año 89. Lógicamente la ciencia avanzó, se incorporó lo que ahora es la novedad, el ADN. El ADN nuclear, mitocondrial, el ADN del hombre, y va a avanzar la ciencia y este banco se va a ir perfeccionando. Ya ahora el porcentaje de inclusión que da la comparación es del 99,999. Perfecto. En el caso de mi nieto, que es el último nieto encontrado, dio ese porcentaje, 99,999, de que es el nieto, el hijo de Laura, el nieto de Estela Carlotto. Ese banco va a seguir para siempre, porque, como digo, falta mucho y quizá el tiempo sea largo y la existencia del banco sea necesaria. Uno no puede explicar lo que es buscar a alguien que no se conoce, no se sabe dónde está, y puede estar cerca, y con él así fue, pasar al lado y no reconocernos. Pero bueno, el ingenio de estas mujeres hizo que las cosas fueran
posibles y muy al contrario de lo que pretendían, que nunca los encontráramos, ya llevamos 114. La restitución de mi nieto Guido, se llama Ignacio, pero él es Guido, ya constituyó un hito. Te digo porque yo, como soy parte de vieja data de esta institución, hemos restituido muchos nietos. Siempre es una alegría para la gente de bien. Pero con Guido pasó algo extraño, porque fue una explosión social maravillosa, de alegría, de festejo. Todos decían, es como si fuera mi nieto. Así que políticos, sociedad civil, el de derecha, el de izquierda, todos brindaron el encuentro del nieto y me pusieron a mí casi en un pedestal, porque era mi nieto. Y eso no fue solo en el país, fue también en el extranjero. Claro, me conocen mucho, yo he viajado y sigo viajando mucho. Voy a todos los espacios posibles, por años, años y años. Entonces, lógicamente, era el nieto de alguien conocido. Entonces tuvo más impacto social. Esto yo creo que demuestra que el pueblo argentino necesita disfrutar buenas noticias. Hay que aprovechar esta explosión de alegría para seguir dando otras buenas noticias.